trimestral, puede ser semestral, bimestral, semanal incluso, ¿no? ¿Saben? Acá hay que aclararle bien esta situación, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren acá. Primero voy a crear una nueva variable que se va a llamar tri1, ¿sí? Misma que me va a permitir aclarar de Stata, ¿no es cierto? Cómo está planteada mi información o cómo está establecida mi información que contiene el tiempo en todo caso, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? A este tri1, ¿no es cierto?, le vamos a asignar lo siguiente. Primero, aclararle que nuestra información es trimestral, ¿sí? Segundo, dentro de esta variable trimestres, ¿no es cierto?, porque trimestres es quien está gastando nuestro tiempo. Si nosotros nos vamos acá a la base de datos, miren, ahí están, ¿no es cierto? Pues vamos a ampliar esto un poquito más. Ahí está, miren. Tengo información desde 1990, primer trimestre, hasta el 2021, cuartil 4, ¿no es cierto? 2021, cuarto trimestre, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? A tri1 le voy a asignar lo siguiente. Miren, primero, decirle que es información trimestral. Segundo, quien tiene esa información en mi base de datos es trimestres. Antes, ¿cómo se llamaba? Antes se llamaba T, ¿no es cierto? Por eso les decía que no era necesario, porque miren, si yo no hacía el CNAME, solamente era hacer esto, ¿no? Pero ya lo hemos hecho, ¿no? Así que, ahí está. La estructura que tiene, atiendan acá, miren, la estructura que tiene la información que está contenida en trimestres, ¿de qué tipo es? Primero están años y luego están los trimestres, ¿no es cierto? Años y que está representado por y trimestres por Q, ¿sí? Listo, con esto cosemos acá. Vemos que no hay ningún error. Y posterior a eso, ahora sí, le decimos Stata quién contiene la serie de tiempo. Y en este caso, miren, es tri1, ¿sí? Aclarando nuevamente que son datos trimestrales. Eso lo vamos a hacer con el comando tsz. Nos vamos acá, y ahí está, miren. Stata ahora ya sabe muy bien, ¿no es cierto? La variable de tiempo es tri1, ¿sí? La información de dónde a dónde nos dice desde 90 hasta el 2021, ¿listo? La secuencia es de un trimestre en un trimestre, ¿sí? No hay espacios ni nada, porque hay bases de datos, ¿no? Si se han dado cuenta, hay bases de datos que, por ejemplo, solamente consideran el primer trimestre. Y luego el siguiente año, primer trimestre, el siguiente año, primer trimestre, y así son alternados, ¿no? Es importante también que Stata lo tenga claro, ¿ya? Veamos cómo es la serie del PIB, con el comando tsLine. Estos comandos, todos los que empiezan con ts, ¿no es cierto?, son justamente para hacer el análisis de series temporales. Veamos cómo se comporta, ¿sí? Está de seguro ya va a salir mi gráfico. Tenemos que volver los números, ¿no es cierto? ¿Puedo, no? Voy a utilizar tu Excel. ¿Listo? ¿En qué lugar está? 3 millones. Trata de saber cómo están estructurados nuestros datos. Ahí está. Y ahora sí, miren. Vamos a ver cómo se comporta el PIB real. ¿Listo? Este es nuestro PIB real en trimestres, ¿sí? Ya, empezaremos con el análisis. A ver. Hay una tendencia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál sería el siguiente paso? El primer paso acá es, miren, verificar si la serie es o no es estacionaria. Aparentemente, ¿qué decimos? ¿Es estacionaria? No, presenta tendencia. Sí, no es estacionaria. Y además hay otro problemita asociado acá que no lo vamos a analizar todavía. ¿Cuál será ese problema?
Han investigado dos, ¿no es cierto? Uno es estacionariedad y el otro. ¿Hay estacionalidad aquí? ¿Hay un comportamiento predeterminado? Aparentemente sí, ¿no es cierto? Esos gatitos, cabezas de Batman, no sé qué más han dicho. Un curso me ha dicho, esos gatitos, no sé. Hay problemas, ¿sí? ¿Y qué les decía de los modelos ARIMA? Los modelos ARIMA no se trabajan en series no estacionarias. Esta es una serie no estacionaria. Pero eso no implica, ¿no es cierto?, que no, ya se acabó ahí y punto, ¿no es cierto? No. ¿Qué tengo que hacer acá? Transformar la serie, ¿no es cierto? ¿Cómo transformo esta serie? ¿A través de qué? Diferencias, ¿no es cierto? Tengo que diferenciar esta serie. Esa es la transformación adecuada. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos acá. Aquí vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Vamos a... acá, tal vez un poco de leyenda podemos colocar. Ahí está, ¿ya? ¿Qué podemos decir? Aparentemente, la serie presenta tendencia. Por lo tanto, no es estacionaria. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Una prueba formal. Gráficamente no es estacionaria, pero sin embargo necesitamos hacer una prueba formal. ¿Y eso a quién se lo vamos a hacer? Al PIBSEAL, ¿listo? ¿Cómo se llama esta prueba? Se llama Dickey-Fuller, ¿sí? Es la que justamente ustedes han investigado. El comando o la sintaxis es esta, es de Fuller seguido de tu serie que vas a evaluar. La única que tenemos es la del PIBSEAL, ¿no? Ahí está. Cosemos, nos vamos acá y analizamos. No se olviden de este análisis, ¿listo? Voy a ser bastante puntual para realizarlo, ¿sí? Este es el cuadro que les va a aparecer, ¿no es cierto? Tenemos número de observaciones, valores críticos. Estos valores críticos, ¿de dónde provienen? De las tablas, ¿listo? Considerando una distribución chi cuadrado, o perdón, una distribución normal. ¿Cómo yo sé que la serie es estacionaria? Fácil, miren. El valor de ZT calculado, ¿no es cierto? Este ZT ustedes lo pueden calcular, de hecho lo han investigado, ¿no es cierto? Debe ser menor al valor crítico al 5%. ¿Sí? ¿Por qué 5%? Porque nosotros estamos trabajando a un 95% de intervalo de confianza. ¿Ya? ¿Es menor? Es mi pregunta. ZT es menor que el ZT calcula, o mejor dicho, ZT de tablas, o el valor crítico al 5%. No, no es cierto. Por lo tanto, ¿qué decimos? La serie es no estacionaria. ¿Sí? Ahora, otra interpretación más sencilla todavía. Yo sé que mi serie es estacionaria si el valor o la probabilidad, ¿no es cierto?, de ZT es menor a 0.05. No es menor, ¿no es cierto?, es mayor. Conclusión, la serie es no estacionaria. Acá, ¿qué decimos entonces? La serie es no estacionaria, ¿sí? Ya que ZT es mayor en este caso, ¿no es cierto? Es mayor crítico de ZT al 5%, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a generar sus diferencias, ¿sí? Yo acá voy a hacer lo siguiente, miren, voy a generar la primera diferencia y lo voy a denotar un poquito más, digamos. Se va a llamar D1, primera diferencia del Producto Interno Bruto, ¿sí? Este, recuerden, es el nombre de mi variable, ¿no es cierto? Es el nombre de la variable y ahí le asignamos lo siguiente, ¿no es cierto? La sintaxis para generar la primera diferencia es D punto, ¿sí? D punto seguido de la variable, que va a ser PIBSEAL, ¿listo? Agarramos entonces todo esto y cosemos. Ahí está, miren, ya se ha generado la primera diferencia. Me gustaría saber cómo es esa gráfica, ¿no es cierto? ¿Será que gráficamente tal vez haya algún cambio?
De hecho, sí, ¿no es cierto? Debería existir. Ahí está, miren. Ha pasado de una que presentaba tendencia, ahora, ¿qué podemos decir? ¿Presenta alguna cualidad, alguna característica? La media es cero, para empezar, ¿sí? ¿Fluctúa a través de su media? Sí, ¿no es cierto? Ya hay una varianza, no podemos decir constante, pero sin embargo ya fluctúa a través de su media, ya no presenta tendencia, ¿sí? Ahora, ¿qué debería hacer? Mi siguiente paso, ¿cuál debería ser? Hacer una prueba de estacionariedad a la primera diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos entonces? Acá voy a hacer un Dickey-Fuller a mi primera diferencia del PIB. ¿Listo? Acá miren, lo he cambiado para tener mayor referencia de que coloque así, ¿no es cierto? Real, ¿no es verdad? Pero lo haremos así, para que no nos confundamos más adelante y les pueda servir de ayuda. ¿Listo? Voy a borrar lo que he generado, la primera diferencia. ¿Listo? Con un drop. Borramos esto que hemos generado y vamos a crear nuevamente. Se va a llamar D1 PIB real. ¿Listo? Para tener mayor referencia. Y siempre hagan eso en sus variables, ¿sí? Que el nombre de sus variables sea lo más referencial posible, porque así no van a tener problemas. Ahí está, básicamente es lo mismo. Y ahora acá voy a hacer una prueba de estacionariedad al PIB real. Un Dickey-Fuller al PIB real. Ahí está. Ahora sí, ¿será estacionario? Sí es, porque el ZT es menor al valor crítico al 5%, ¿no? Es mucho mayor. Por lo tanto, la serie ya es estacionaria, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos graficado. Ahora, vamos a ir por el siguiente paso. Ya tenemos la información, ya sabemos que la serie es estacionaria. Vamos a buscar una especificación tentativa, ¿sí? Ahora acá, miren, ¿qué tengo que ver para poder identificar? ¿Recuerdan qué era? Para poder identificar si mi serie es un autoregresivo, si es medias móviles, ¿qué tengo que ver? Decíamos. No. Exacto. ¿Cómo se llama esto? Este ACF, función de autocorrelación simple, ¿no es cierto? Y la otra es la función de autocorrelación parcial, ¿sí? Creo que hay un pequeño error, lo van a completar, ¿listo? Aquí, esta debería ser PACF, ¿listo? En los demás está, solo que en esa última se me ha ido y miren, lo he borrado, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Pero ambas, una es la simple y otra es la parcial, ¿ya? Muy bien, ¿qué tengo que ver entonces? Las funciones de autocorrelación simple y parcial. Entonces las vamos a crear en Stata, ¿listo? Uno por uno se puede crear, ya les había dicho, ¿no es cierto? La fórmula para crear esas bazas, cada una de esas bazas, ¿qué era? Covarianza de ZT contra ZT-1 sobre el producto de sus desviaciones estándar, pero hacer eso manualmente es un problema, ¿no es cierto? Stata tiene un comando y ese es justamente el AC, ¿ya? ¿A quién le vamos a hacer, o para quién vamos a sacar su función de autocorrelación simple? Para la primera diferencia del PIB, pero ahora ya no se llama de PIB, ¿cómo se llama ahora? Se llama D1 PIB real, ¿no es cierto? Quiero que me muestre el nombre de la serie, ¿no es cierto? Y su gráfico, ¿sí? Lo propio necesito ¿para quién? Para la función de autocorrelación parcial, ¿listo? Es decir, necesito la simple y necesito la parcial para identificar. Ahí está la simple, ¿no es cierto? Función de autocorrelación simple, ¿sí? ¿Qué comportamiento yo puedo notar acá? ¿Será finito? ¿Habrá persistencia? ¿Qué creen que ocurre? ¿Persistencia? Sí, ¿no es cierto? Tenemos persistencia en la simple. Pese a que este nos hace dudar un poco, ¿no es cierto? Sería bueno el valor que está tomando este. A ver, ahorita lo vamos a ver. Veremos cómo es la parcial. Nos vamos acá. Ahí está. Esta es la parcial.
como les decía, la realidad ya no es tan bonita, ¿no es cierto? A ver, si nos vamos, podemos generar un gráfico combinado, que acá justamente lo estoy viendo. Miren. ¿Qué vamos a combinar? La función de autocorrelación simple y parcial. ¿Listo? Porque si no los veo a los dos juntos, no voy a poder identificar nada, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Ahora, vamos a la teoría, ¿no es cierto? ¿Y a quién se parecerá? Tengo mi función de autocorrelación simple y parcial, ¿no es cierto? Persistencia en la simple, finito en la parcial, es un autorregresivo de orden 1 de orden 2, pero nos venimos acá, ¿a quién se parece? ¿Será un autorregresivo? ¿Dónde hay persistencia para empezar? ¿Dónde estará una caída exponencial, que se ajuste una curva con exponencial negativa? En el primer gráfico, ¿no es cierto? Habíamos comentado que también, miren, esa caída exponencial no necesariamente tienen que ser todos positivos, puede ser alternado también, y eso es lo que está ocurriendo acá, miren, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que nos encontramos acá, ¿sí? Entonces, si aquí hay persistencia, aquí hay un comportamiento finito, miren, el primer rezago sobresale, ¿no es cierto? Es significativo, pero el segundo, miren, no sobrepasa la banda de confianza, ¿no es cierto? Pero el tercero sí. Pero lo que me interesa es hasta dónde, ¿no es cierto?, este sobrepasa las bandas de confianza. En este caso, solo el primero pasa. Podemos hacer un autorregresivo de orden 3 también, ¿no es cierto? Pero estamos segurísimos que el de orden 2 no va a dar, ¿sí? Hay que verlo con números. A ver, veamos. Tentativamente, entonces, ¿qué decimos que es? Es un autorregresivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá si en efecto será un autorregresivo. Veamos, a ver, nos dice, se presume que el proceso estocástico que mejor se ajusta a la serie, ¿quién es? Es una arima 1,1,0. ¿Estamos de acuerdo? Un componente autorregresivo, una diferencia necesaria para convertir la serie de no estacionaria a estacionaria y 0 términos de medias móviles. Entonces acá, miren, voy a especificar una arima de quién, pero noten acá lo siguiente. Estoy agarrando la serie original por si acaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo voy a aclarar cuántas diferencias voy a necesitar o he necesitado para convertir a la serie de no estacionaria a estacionaria, ¿sí? Y otro detalle igual, tentativamente, ¿cuánto dijimos? ¿Cuántos componentes autorregresivos va a tener? Solamente uno, ¿listo? Entonces, cosemos esto de acá, ¿listo? Ya estamos estimando el modelo, por si acaso, es decir, ya estoy encontrando los parámetros, ¿listo? Ahora, noten lo siguiente, miren. Se ha hecho iteraciones para encontrar los valores de los coeficientes, como pueden observar. A Stata igual le cuesta, ¿no es cierto?, estimar los parámetros. Y aquí está mi modelo, miren. Primero, ¿qué tenemos? La serie ZT, que para nosotros es la primera diferencia del PIB real. Su constante, ¿no es cierto? La constante que nos sale, ¿cuánto? 70.653, ¿no? Y autorregresivo de orden 1. ¿Listo? Es decir, su primer rezago ¿de quién? De la parte autorregresiva. ¿Listo? ¿Cuánto nos está saliendo acá? Menos 0.54. ¿Es significativo? Sí es significativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el PIB real, a través de su primer rezago, ¿no es cierto?, tiene un impacto negativo sobre sí mismo. O si quieren, el primer rezago del PIB real, ¿no es verdad?, tiene un impacto negativo ¿sobre quién? Sobre sí mismo también, ¿no es cierto? Es la serie que se explica por su propio pasado, ¿ya? A ver, pero veamos, también nos decía, había un autorregresivo de orden 2, si se dan cuenta acá, ¿no es cierto? Este vendría a ser el segundo rezago, pero vemos que no sobrepasa la banda de confianza. Perdón, no este de acá, ¿sí? No sobrepasa la banda de confianza, porque recuerden que en un autorregresivo quien te da el orden, ¿quién es? La función de autocorrelación parcial, ¿no es cierto?
Este segundo como que no está pasando las bandas de confianza, pero a ver, podemos especificar un modelo de ese tipo, ¿sí? Nos vamos acá, lo cosemos. Ahora vamos a coser una arima 2,1,0, ¿sí? Nos vamos acá y ahí está, miren. ¿Qué podemos decir? El segundo, tal cual el gráfico nos indicaba, ¿no es cierto? No es significativo, pero no es por mucho. Tal vez marginalmente se lo pueda aceptar, ¿no es cierto? Claro, si somos rigurosos decimos, no, ya no. Sobrepasa el 0,05, por lo tanto no cuenta. Pero esto confirma, miren lo que nos planteaba el gráfico. ¿Listo? Acá, miren, o acá si quieren, ¿no es cierto? Teníamos este detalle, ¿sí? Pero ¿qué pasará con el autoregresivo de orden 3? A ver, vámonos con uno de orden 3. Y se van a dar cuenta de esto, miren. Por eso les decía que hasta Stata tiene que iterar para encontrar a los parámetros. A ver, ¿cuál nos faltó? Uno de orden 3, ¿no? Cosemos acá, miren. Ahí está. Ahora, ¿qué decimos de esto? Ahora son significativos los 3, o sea que puede ser un autoregresivo de orden 3, como también puede ser un autoregresivo de orden 1. El de orden 2 no, ¿no es cierto? El de orden 1 sí, de orden 3 sí. ¿Listo? Pero a ver, veamos, ¿será que hay uno más por ahí tal vez? Acá, miren, el cuarto igual está sobresaliendo. Pero el quinto y sexto ya no, o sea que aquí moriría como tal, ¿no es cierto? A ver, veamos, ¿qué nos dice el cuarto? Vamos a coser uno. Ahí está, miren. Para mayor referencia, calcula el parámetro iterando y saca el máximo verosimilitud. Calcula máximo verosimilitud. Calcula máximo. Imagínense que nosotros hagamos eso. 1 por 300 veces, ¿o cuántas veces? ¿En cuántos ha terminado? En 318 veces. Olvídense, ¿no? Puede ser un autoregresivo de orden 4. Ahora, aquí viene lo interesante, miren. ¿Cómo yo decido cuál es el mejor? El 1 es bueno, el 2 es bueno, no, el 2 no es bueno, el 0 sí es bueno, 4 también. ¿Cómo decido quién es el mejor? No. No se olviden de esto, ¿sí? Y esto para mañana, por favor, investiguenlo, ¿sí? No escriban, solo lean, ¿sí? Criterios de información. ¿Qué son los criterios de información en estadística y para qué sirven? Nada más. ¿Listo? ¿Qué son los criterios de información y para qué sirven en estadística? O criterios de pérdida de información también se llama. ¿Ya? Ahora, de manera adelantada, a ver, miren, los criterios de información están en función al logaritmo de los grados de libertad y su varianza, ¿sí? ¿Qué decimos entonces? Vamos a calcular, ¿no es cierto? Supongan, son 4 los más importantes. Uno, por ejemplo, es Hannan-Quinn. Otro es el criterio de información bayesiano. Otro es criterio de información de Akashi. Y uno más que es el FP, que no me acuerdo qué significa. Son 4, ¿sí? En función de esos 4, por ejemplo, esos 4 criterios de pérdida de información, el que tenga el menor valor, ese es el modelo más adecuado, ¿sí? En función a qué están sus fórmulas para determinar, porque es un número al final del día el criterio de información. Ese número, miren, está en función a qué? Al logaritmo de sus varianzas y los grados de libertad, ¿ya? Quien tenga el menor valor, para mí es el modelo más adecuado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría hacer esto? De la siguiente forma, miren.
ya que al final es un número, ¿no es cierto? Voy a hacer lo siguiente. Voy a coser primero mi modelo, en este caso el primero, el ARIMA 1,1,0, y luego voy a sacar su criterio de información. Eso lo voy a hacer con el comando stat-ic. ¿Listo? Ahí está, miren. Criterio de información Akaike y Bayesian. Aquí los tengo a los dos, ¿sí? Para las 127 observaciones, ¿cuáles son sus valores? El Akaike nos dice 3.745. Bayesiano 3.754. Sobre este criterio de información vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Sobre el Bayesiano, este último. ¿Cuánto nos dice? 3.774. Lo voy a almacenar, ¿sí? Acá yo ya lo tengo, ¿listo? Luego voy a hacer lo mismo con el 2, pero el 2, ¿para qué? ¿No es cierto? El 2 ya sabemos que no nos conviene, sin embargo el 3 sí, el 3,1,0. Seguido de eso voy a coser, ¿no es cierto? O voy a determinar su criterio de información. ¿Ya? ¿Cuánto me sale? 3.645, ¿sí? Es mucho menor todavía. Y por último el 4,1,0. Ahí está, coso primero el modelo, hemos visto que hace 300 iteraciones, ¿no es cierto? Imagínense determinar manualmente 300 máximos verosimilitudes del log. $3.639, ¿sí? Registramos entonces. Conclusión, ¿con quién me quedo de los tres? A ver, ahí abajo están sus criterios de información. ¿Con quién me quedo? Del 2 ni hablamos, ¿no es cierto? Porque es el más alto. Con el cuarto, miren. El ARIMA 4,1,0 ha presentado un criterio de pérdida de información de 3.639. Este es el más menor, porque todos, miren, acá tenemos 3.754, 54, 55, 45, y este es el mejor. Pero alguien me dirá, pero Inge, ya que estamos ahí probando uno por uno, ¿por qué no nos vamos con el 5? ¿Qué pasaba con el 5? No sobrepasan las bandas de confianza, por lo tanto no son estadísticamente significativos. Podemos coserlo, sí. Podemos hacer una ARIMA acá, ¿no es cierto?, para verificar si en efecto está ocurriendo aquello. A ver, vamos acá. 1,5,1. Ahí está, ¿no? Las 400 serán 500. Ahí está, ¿no? Conclusiones. No son significativos muchos de ellos, por lo menos ya digamos, pero miren, a partir del cuarto y quinto se salvó. El quinto ni por si acaso, ¿no? Miren, el cuarto como quiera lo quería aceptar, pero no. ¿Cómo será su stat-ic? Es decir, su criterio de información. Nos dice 3.644, pero hay dos cosas, miren, no son significativos, por lo tanto no los tomamos en cuenta, ¿sí? Eso entonces, estimados estudiantes, ahí entonces ya tenemos estimado nuestro modelo ARIMA, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Acá. Lo gozamos a este, volvemos a coser a este. Para el siguiente parcial vamos a interpretar estos uno a uno, ¿sí? Por ahora, solo los signos, ¿listo? Miren, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo yo interpretaría esto? Miren, el primer rezago del Producto Interno Bruto tiene un impacto negativo, ¿sí? El segundo también y el tercero. Solo a partir del cuarto rezago nosotros tenemos un impacto positivo, es decir, la serie por sí misma, ¿no es cierto?, en los tres primeros periodos rezagados tiene un impacto negativo. En el cuarto, ahí las cosas ya cambian, ¿no es cierto?, el impacto tiende a ser positivo, ¿ya?
todos son significativos. Acá la serie del PIB está en miles de millones de bolivianos, por si acaso. ¿Listo? Su mínimo, miren, ¿sobre cuánto está? Acá estamos hablando de 3, ¿cuánto sería esto? 3 millones, si le multiplicamos por 1000, ¿cuánto nos daría? 3.587.000, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a interpretarlo más adelante. En este parcial lo que les voy a evaluar es la metodología más que todo, ¿sí? El procedimiento. ¿Con quién nos vamos a quedar entonces? Con el 4,1,0, ¿no es cierto? Acá miren, podemos generar los errores, ver cómo se comportan, ¿sí? Un supuesto deseable es pues que los errores sean ruido blanco, ¿sí? Pero ¿será que es ruido blanco? Acá lo manejamos como UHAT nosotros, ¿no es cierto? Vamos a generar sus errores. ¿Será que hay normalidad? El más grave de todos es este, ¿no? Histogram UHAT. ¿Será que hay normalidad? Ya aparece el meme, ¿no es cierto? No hay normalidad. Una prueba formal es Shapiro-Wilk, ¿no es cierto? UHAT. No hay normalidad, confirmadísimo, ¿no es cierto? ¿Qué decimos del ruido blanco? A ver, esta prueba es una prueba de ruido blanco, prueba de white noise. ¿A quién se lo vamos a hacer? Al UHAT, ¿no es cierto? Para pasar la prueba de ruido blanco tiene que ser menor a 0.05. ¿Creen que acusa? No está ocurriendo, miren. ¿No es cierto? Otro detalle importante, podemos ver sus funciones de autocorrelación simple y parcial. Si son ruido blanco, ¿cómo debería ser su función de autocorrelación simple y parcial? El error, o de UHAT, perdón. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? A ver, veremos. Veremos su función de autocorrelación simple. ¿Es propio del ruido blanco? Veamos su parcial. Volvemos acá, ¿no es cierto? Acá. Ahí está. ¿Qué nos decían del ruido blanco? No deberían pasar las bandas de confianza, por lo menos en los primeros rezagos. Ya en los demás, ya, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero no es ruido blanco, ¿sí? Sin embargo, vamos a favorecernos de aquello para poder hacer nuestro pronóstico. Podemos ver cómo se comporta el error o UHAT en este caso. ¿Sí? ¿Quién creen que nos está generando este problema? La pandemia, ¿no es cierto? Esto en modelos multivariantes ya es un problema enorme, crean. Es grande el problema, pero vamos a aprender a subsanar. Para el siguiente parcial vamos a aprender a subsanar estos detalles. Porque imagínense, si no hay modelo, y un supuesto deseable es la normalidad, ¿sí? Si yo hiciera mi ARIMA, a ver, ustedes van a hacer ahora eso, no lo van a hacer hasta el 2020, háganlo solamente hasta el 2019. ¿Será que obtenga los mismos resultados? ¿No es cierto? Vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. A ver, una vez analizados los residuos de nuestro modelo, a ver, veamos. Vamos a hacer un pronóstico, ¿sí? Y otra cosa bien importante. Siempre se pronostica para el corto plazo. No se olviden de eso. En el largo plazo, ¿qué ocurre? En el largo plazo, mis pronósticos, pues, corren riesgo de ¿qué? De ser alterados por shocks, ¿no es cierto? Shocks externos que no pueden controlar. Imagínense, nadie se lo esperaba de la pandemia, ¿no es cierto? Pues que algunos sí, otros no. Pero siempre en el corto plazo. ¿Listo? Si hablamos de trimestres máximo, estamos hablando de 6 trimestres máximo. Puede ser tal vez una excepción para 10 periodos, tal vez, pero más allá no. Ya no son confiables sus pronósticos, ¿sí? Siempre para el corto plazo.
Si están hablando de datos anuales, mucho menos todavía, 3 años, 4 años máximo. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer lo siguiente, voy a añadir un espacio, ¿no es cierto? Voy a plantear mi horizonte, voy a hacer un pronóstico para 6 periodos en adelante. ¿Eso en años cuánto sería? 1 año y medio, ¿no? Seguido de esto voy a coser el modelo que ya he seleccionado, ¿no es cierto? En función a criterios de información, significancia estadística, lo voy a coser y ahí está, ¿no es cierto? Ahorita Stata debe estar iterando el 4,1,0. Luego de eso voy a hacer lo siguiente, voy a crear mi variable donde voy a almacenar mi pronóstico. ¿Ya? Se va a llamar PIB Forecasted, ¿sí? Pueden colocarle cualquier nombre. Acá incluso, tal vez para ser más específicos, les decía PIB real, ¿no es cierto? PIB real Forecasted, ¿sí? O pronosticado, también lo podemos cambiar esto de acá. Pronosticado, ¿sí? Tomando en cuenta una serie dinámica, recuerden, es una serie dinámica. ¿Por qué es dinámico y no estático? Tiene retardos o rezagos, ¿no es cierto? Voy a empezar a hacer el pronóstico desde mi último periodo en donde yo tengo información, ¿sí? El último, ¿cuál era? 2021, trimestre 4, ¿no es cierto? Cosemos entonces acá, verificamos que no hayan errores, esperamos que no. Ahí está, miren, ya se ha generado mi pronóstico. A ver, vamos a ver. Este es mi PIB real pronosticado. Ahí está, miren, ya tengo mi pronóstico para los 6 periodos en adelante. ¿Sí? Es decir, hasta el 2023, cuartil 2, ¿no es cierto? Veamos su gráfico. Ahí está, tengo el PIB forecasted, pero ya no se llama así, ¿no es cierto? Se llama PIB real pronosticado. Ahí está. Vamos a graficar al PIB real pronosticado, a ver qué tal. Esta es mi serie que he pronosticado. ¿Creen que se ajusta a la original? Tiene que ocurrir eso por si acaso. Un buen síntoma de una buena pronosticación, un buen pronóstico y una buena especificación es que esta serie se ajuste a la original. Pero a ver, veamos. ¿Cómo se llamaba mi...? Acá nos faltaría el PIB real, ¿no es cierto? A ver, veamos si se ajusta. A ver, la predicción está con azul, ¿no es cierto? Y la original está con rojo. Se ajustan, ¿no es cierto? Hace el mejor ajuste posible. Solo que miren aquí, esto es lo que nos está generando problemas, ¿no? A ver, veamos. Acá vamos a crear un gráfico muy específico, ¿sí? Vamos a utilizar lo siguiente, ¿listo? Vamos a crear el PIB forecasted, que se llama, acá ya no se llama así, se llama PIB real pronosticado, ¿no? Y lo vamos a graficar al lado del PIB real, ¿sí? Tomando en cuenta, quiero el gráfico tal vez más cerca desde el 2015 en adelante. Vamos a cambiar esto por 2010, ¿ya? Para que nos muestren solamente desde el 2010 y no desde 1990, ¿sí? Vamos a diferenciar, por ejemplo, el pronóstico que esté con línea segmentada y nuestra serie original que esté con línea continua. Perdón, al revés, pronóstico con línea segmentada, ¿sí? Tony, Listo. ¿tienes de presupuesto? Yo de finanzas. Veamos. Las presentaciones. Ahí está, ¿no es cierto? Hemos hecho el mejor ajuste posible, ¿sí? Pero tenía las presentaciones. Desde acá sería nuestro pronóstico, ¿no? Bueno, La tarea de hoy no. colocaremos nomás desde 2018 o 17. Ahí está, miren. Este es el pronóstico que yo he creado, ¿sí? Este es el pronóstico que se ha generado. ¿Listo? Lo demás, miren, la línea segmentada en particular es lo que nosotros hemos creado enseguida, o hace unos minutos atrás, ¿no? La roja es la serie original
¿no es cierto? Acá tenemos nuestra caída de pandemia del primer y segundo trimestre de 2020, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos como pronóstico. ¿Se ajusta? ¿Aceptarían ustedes ese pronóstico? Desde aquí estamos pronosticando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Es aceptable. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que hacer para mañana. ¿Listo? Lo voy a guardar y su amigo se los va a pasar enseguida. Practiquen, por favor, pero ya no tomen en cuenta, solo hasta el 2017. Hagan lo mismo que he hecho, pero hasta el 17. ¿Sí? Las mismas pruebas, hagan sus chanchullos, hagan una buena leyenda, ¿no es cierto? Que me sirva esto en un futuro. ¿Sí? Es decir, acá colocaré, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve esto? El código o línea 5, ¿no es cierto? La línea número 5, la fila número 5, ¿para qué me sirve? Comando, diré acá comando, para establecer la serie de tiempo, tomando en cuenta una estructura YYQ. Ejemplo, digamos, ¿no? Acá un ejemplo más me puedo guardar, digamos 2000 cuartil 1, ¿no es cierto? Tienen que hacerse así sus fights, porque nada es raro que se olviden de aquí un semestre, como se han olvidado de métodos numéricos, ¿no? Entonces, si se olvidan, sí, hemos hecho esto, para esto me servía esto. Háganse un bonito recordatorio, ¿no? Que les va a ser muy útil. Sobre todo para econometría 2 es útil porque el examen ya es con computadora en econometría 2, ¿sí? Y ese ratito quieren recordarse, ¿no? Pues ese ratito solo hay 20 minutos para hacer, ¿no es verdad? En cambio, si yo tengo todos mis chanchullos ahí, hasta ya sé qué te voy a ya sé qué me vas a preguntar y listo, ¿no es cierto? Háganse buenos to fights, por favor, ¿ya? Pero trabajen ahora mismo, se los pasaré esto, para que puedan utilizarlo como referencia. Vente acá, por favor, pásalo. Mañana solo tienen que hacer un pronóstico de cualquier serie. Busquen una serie de tiempo. ¿Qué pasaría? A ver, aquí hay algo interesante. Antes de que pasemos acá. Suponiendo que yo tengo datos mensuales, a ver, ¿qué creen que cambiaría acá? Digamos el nombre que ya no se llame TRI, que se llame M1, ¿no? M1. ¿Qué más cambiaría? Esto, ¿no es cierto? Ya no sería 4, sería mont, ¿no es cierto? Mi estructura ya no sería, bueno, acá trimestres es el nombre que tiene, ¿no es cierto? Acá supongo que ustedes lo tienen como T. La estructura ya no sería YQ, sería YM, ¿no es cierto? Así de sencillo, ¿ya? Entonces, eso por favor, es intuitivo, es lo bonito de Stata, ¿no? Que muchas cosas son intuitivas y yo sé que lo van a hacer muy bien, ¿ya? Ahora sí, por favor. Hasta ahí va a ser nuestro examen. Mañana vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos aprendido, lo que nos sobra de tiempo, que yo estimo que en una hora voy a revisar a toditos. La siguiente hora voy a repasar todo lo que hemos visto hasta ahora y hasta ahí va a ser el examen. Este examen es un poco más pesadito y el siguiente también, así que procuren un poquito. El siguiente sí es más pesado. ¿Saben por qué es aquí más pesado que en econometría 2? Porque en econometría 2 muchas cosas, ¿saben?, son más prácticas. Y si yo no sé esto de la teoría, cualquier cosa puedo hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante acá. De seguro en macroeconomía igual deben estar haciendo, si hay un modelo que en macroeconomía están hablando y lo podemos discutir, porque el siguiente capítulo es para aplicar multivariantes, ¿no es cierto? Lo podemos construir acá. Para algún modelo que ustedes estén viendo, el macro tal vez, lo podemos construir, ¿no es cierto? ¿Qué modelos están viendo? Clásico, ¿no? LM, ¿no es cierto? ¿Qué significa LM?
¿L qué significa? Pausa. Oferta. No, M es oferta. No. L es liquidez, ¿no es cierto? S, ahorros y investment. Investment, savings. ¿No es cierto? Vamos a ver, vamos a construir modelos ¿Tienes también. las ¿Listo? diapositivas? En ellos discuten si son... Hay muchos modelos. ¿Sabes? Les había comentado que Bolivia, un docente, ¿no es cierto? En la maestría nos dice, Bolivia es incognoscible. Uno quiere aplicar un modelo, por ejemplo, no sé, un mando en Friends, que acá en Bolivia no se va a cumplir la hipótesis que planteamos previamente a la investigación. No se cumple. Es bien compleja Bolivia. Donde las cosas deberían tener una tendencia creciente, en Bolivia están así, ¿no es cierto? No sé si han hablado de Marshall Lerner, tal vez. Ese, por ejemplo, es un supuesto bien interesante, ¿no? Que se aplica en la actualidad. ¿Qué nos dice Marshall Lerner? Que suponiendo que las elasticidades de las importaciones más las elasticidades de las exportaciones, si esto es mayor que 1, y con elasticidades, ¿a quiénes me referiré? A sus betas del modelo econométrico, ¿no es cierto? Si sus betas, ¿no es cierto? Es decir, si la sumatoria de sus betas